El grupo número 2 del curso de Cátedra Vallejo de la Universidad César Vallejo hoy presentará una radionovela sobre Georgette Philippard. Los alumnos que conforman el grupo número 2 son Collante Caballero Michel, Chumpitas Hurtado Fabricio, Castro Putpañi Francesca y su presente persona, Colquehuanca Orihuela Augusto. Georgette Marie Philippard Travers fue una poeta y escritora. Nació en París el 7 de enero de 1908. Georgette es enviada a Bretaña, donde realizó sus estudios primarios y los secundarios en el colegio Sévigne de Vitre, de la Inspección Académica de Rennes, los que culmina en 1922. Luego viaja a París a trabajar en el oficio de costurera con su madre, quien junto con su Madame Birot y Madame Lavigne constituían el llamado Grupo Real, las damas que diseñaban exclusivamente los vestidos para las reinas de Europa. Viajó a Londres para proseguir su formación educativa y vivió los días más felices de su vida. Realizó estudios de violoncelo, que junto con la guitarra era su instrumento más preciado. De vuelta en París en 1924, continúa sus estudios por la noche, recibiendo cursos de música y español. De día trabajaba como costurera en el pequeño taller de su madre. En 1925, a los 16 años, Georgette Marie Philippard Travers conoce a Vallejo, de 33 años. Luis Miguel, Ana María, 2015. Cuando Vallejo se muda a Madrid en diciembre de 1931, lo hace acompañado de Georgette Philippard. Aunque se casaron unos años después en París, 1934, vivían juntos desde 1929. El poeta conoció a su musa en París, literalmente desde la ventana de su hotel. Georgette compartió las horas álgidas del poeta en Madrid durante 1931. Participó de vez en cuando en sus tertulias de café. Fue testigo de sus encuentros políticos, públicos y clandestinos. Ayudó económicamente a Vallejo en París y en Madrid. Ore 2018. En principio, en cuanto al afecto, al cariño y al amor, tengo siempre presente que Georgette, al conocer a Vallejo, tuvo que dejar de lado sus condiciones económicas, sociales e incluso políticas, porque ella era completamente conservadora. Vivía en París, apenas a unas 3 cuadras de la Avenida de la Ópera, una de las principales avenidas de la ciudad, y muy cerca del Museo del Louvre. En este sentido, valoro muchísimo el hecho de que Georgette se haya enamorado de un poeta peruano, mestizo y que vivía en hoteles baratos en el centro de París. Luego, sabemos que supo apoyar a Vallejo en cuestiones materiales. Por ejemplo, en su viaje que hizo en 1929 a Rusia, posteriormente, ella decidió vender su departamento para vivir en hoteles más económicos al lado de Vallejo. Finalmente, cuando muere el poeta, imagínense, este no tenía dónde enterrarse. Y para suerte del poeta, ella había comprado 2 tumbas en el cementerio de Montreux, una para su mamá, donde ya estaba enterrada, y otra para ella. Pero ¿quién iba a pensar que esa tumba la iba a necesitar Vallejo? Entonces le cedió su tumba, y allí se quedó. No obstante, Vallejo le había hecho un pedido a Georgette cuando caminaban por el cementerio de Montreux. Le dijo que a él le gustaría descansar en ese cementerio algún día. En ese momento, ella no creyó que eso fuera posible, porque en ese cementerio estaban las luminarias de la poesía, y era muy caro, de tal manera que cuando él murió, se quedó en el cementerio de Montreux. Sin embargo,
Ya en 1970, después de ahorrar sol a sol, y gracias a que ella misma exigía el derecho de pago por autoría de los libros de Vallejo, logró juntar el dinero y trasladó los restos del poeta a donde están hasta ahora, el cementerio de Montrepeix. Anselmo 2021. En unos arduos 12 años de trabajo, logró publicar los ensayos, la obra en prosa y el teatro de Vallejo. He aquí la relación de dichas obras: novelas y cuentos completos en 1977, obra poética completa edición facimilar en 1968, Contra el secreto profesional en 1973, El arte y la revolución también en 1973, teatro completo en 1979. En 1970 hace realidad el sueño más caro de Vallejo. En vida, el poeta le había manifestado su deseo de descansar cerca de su admirado Charles Baudelaire. Después de juntar monedas de sol en sol durante 32 años y llegar en vida austera, logró reunir el dinero suficiente para trasladar los restos de Vallejo en el cementerio de Montreux al de Montparnasse. Y en el epitafio escribió uno de los versos que encierra todo lo que una mujer puede hacer por el hombre que ama: el nevado del tanto para que duermas. Si estas pruebas ningún hijo suficientes para algunos adjuntos intelectuales, Verbigracia, el crítico literario Marco Aurelio de Negri, que está en contra de George por cuestiones de simpatía, aquí dejamos constancia que el amor entre ellos, paso de las luchas cotidianas, iluminarán los versos que por siempre ese gran amor que se tuvieron cuando Vallejo conoció aún su niña dorada. Escribió el poema Hallazgo de vida. En abril, en Santiago de Chuco cesan las lluvias intensas de enero y febrero, y se suspira de alivio porque han calmado las inclementes tempestades de marzo. El sol luce esplendoroso de los tejados. Las vigas y los aleros de las casas empiezan a crujir, estirándose después de los largos meses de somnolencia y de temblar acurrucados bajo los aguaceros. Abril es el mes de la fecundidad, cuando sobre los campos aparecen mantos de flores silvestres y donde todo renace como brote, planta o mies. El Viernes Santo del 15 de abril de 1938 murió César Vallejo en París, quien nació, se crió, luchó y añoró siempre Santiago de Chuco, tierra la cual amó entrañablemente. Meses antes, y más precisamente septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1937, escribió casi todo lo que ahora son los poemas humanos. Tras reposar en el cementerio Montreuil, en 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladó sus restos al cementerio de Montparnasse, escribiendo en su epitafio: he nevado tanto para que duermas. Danilo, 2006. El accidente de Georgette inicia una mañana del mes de noviembre de 1978, a sus 70 años de edad, en la cual rueda por las escaleras de su casa, y en la cual tendría consecuencias como hemiplegia parcial, accidente cerebrovascular, arteriosclerosis senil, y luego de ello fue hospitalizada en la clínica de beneficencia Maison de Santé, la cual le prestó una atención gratuita. A pesar del estado en el que se encontraba Georgette, siguió haciendo esfuerzos para poder impedir la repatriación de los restos de César Vallejo, expresando como una de sus razones porque en su tierra le dieron de palos, lo maltrataron, y yo soy obediente a su voluntad. Los últimos meses de la vida de Georgette, ella la pasó confinada a una silla de madera, puesto que ella no contaba con dinero para comprar una silla de ruedas. Su rutina era de la clínica a su casa y de su casa a la clínica. Cuando ella se caía, la volvían a sentar. Cuando se desmoronaba, la recogía. Y lo único que ella podía hacer era insultar y maldecir en francés.
y repetir como una súplica de por qué le habían confinado a ese destino peruano y miserable. Luego de un tiempo, el 3 de diciembre de 1984, Georgette entra en coma a las 5 de la tarde, teniendo paralizado medio cuerpo y sufriendo complicaciones respiratorias, renales y un edema pulmonar. Sus últimas horas las pasó bajo una carpa de oxígeno, siendo así que fallece en la madrugada del 4 de diciembre. Y ahora les brindamos las referencias de donde sacamos la información. Y eso sería todo. Muchas gracias.